Quiero en esta noche leer contigo el libro de Salmos, capítulo 139, del versículo 1 al versículo 8, y la palabra del Señor dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes todo lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiadas maravillas para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de un solo día que pasara. Muy bien. En esta noche he titulado esta palabra: no estás solo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos o solas, con tristeza, o posiblemente hayamos derramado lágrimas o llorado en las mañanas o en la noche o en la tarde, o de repente cuando hemos estado solos en casa o en un cuarto? Y muchas veces nos hemos sentido solos y hemos sentido de que Dios no está con nosotros. Pero y esta palabra nos dice que Dios siempre ha estado con nosotros. En todo tiempo Dios está con nosotros. Y esta palabra nos hace recordar de que Dios está y estará siempre a nuestro lado. Hubieron personajes bíblicos que también sintieron la soledad, la angustia, la desesperación, y que también se sintieron solos por diferentes circunstancias. Y en esta noche quiero estudiar contigo a un personaje bíblico que de repente la palabra del Señor no nos da, no nos habla en profundidad lo que vivió esta mujer, pero me impactó mucho al poder leer lo que vivió este personaje llamado Noemí. Y quiero ir contigo al libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malión y Kelión. Eran éfrates de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Murieron tanto Malión como Kelión, entonces Noemí quedó sola con sus 2 hijos y sin su esposo. En la época de... En esta época donde se realiza todo esta historia sobre la vida de Noemí, se dice que es una época de caos, una época de desorden, una época de corrupción y de idolatría, porque en esos tiempos los que gobernaban eran los jueces. Y hemos podido leer donde Elimelec toma la decisión de irse de Belén para irse a Moab, porque en ese tiempo había mucha hambre y escasez. Él se va juntamente con su esposa Noemí y con sus 2 hijos. La Biblia dice que pasado un tiempo, Elimelec murió y solamente le quedaron sus 2 hijos. También la palabra del Señor nos menciona que estos 2 hijos se casaron. Una de sus esposas era Orfa y la otra era Ruth. Ellos se casaron, eran mujeres moabitas, se casaron y residieron ahí, vivieron unos 10 años. Después de ese tiempo, la Biblia nos dice que esos
que sus dos hijos Malión y Quelión fallecieron. Noemí se quedó sola, sin esposo y sin sus dos hijos. Y después de un tiempo que ellos estaban en Moab, Noemí tomó la decisión de volver, porque ella había escuchado que Dios había bendecido las cosechas de las tierras. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, Noemí cuando llega a su tierra natal, ella llega con una amargura de corazón. Ella llega con una angustia en el corazón porque había perdido a su esposo y había perdido a sus dos hijos. Noemí, siendo una persona de carne y hueso como nosotros, no fue la excepción de pasar esos momentos difíciles. Y cuando ella llega a su tierra natal, todas las personas que se acercaban a ella le decían Noemí, porque Noemí significa dulce, placentera. Y ella decía, no me llamen Noemí, llámeme Mara. Y Mara significa amargada. Ella tenía ese corazón roto, ella tenía ese corazón destrozado por la pérdida de su esposo y por la pérdida de sus dos hijos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? De repente con el corazón roto por diferentes circunstancias o por diferentes situaciones que han pasado en nuestra vida, y de repente hemos dejado que esa amargura llene nuestro corazón y ese dolor continúe y pasen los años, y eso crea raíces de amargura en nuestros corazones. Y vamos a ver por qué sucedió todas estas cosas. Y cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer por qué había pasado esto. Y dice la palabra del Señor: pero si tú no obedeces al Señor, tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. El Señor te mandará una enfermedad terrible hasta que extermine de la tierra que vas a ocupar. El Señor, Dios había advertido al pueblo que si ellos le eran infieles a Dios, les iba a caer las maldiciones. No tendrían para comer, porque la Biblia dice en Deuteronomio 28 que aún era maldecida su canasta y que aún iba a venir muerte sobre sus animales, y aún la muerte sobre sus familiares. Elimelech había tomado una mala decisión, y esa decisión fue de ser infiel. ¿Cuántas veces en momentos difíciles, cuando nosotros estamos, nos volvemos infieles a Dios? Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Ellos no habían obedecido su palabra. Dios les había advertido. ¿Cuántas veces Dios nos advierte, pero muchas veces nosotros creemos y tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas? Dios les había advertido, pero Él no tomó en cuenta esta palabra. La decisión incluso de Elimelech de mudarse con su familia a los campos de Moab era una decisión mala, porque Dios no lo había guiado a irse a Moab. Él tomó una decisión desesperante en ese momento por el hambre que había, por esa hambruna que se estaba dando en ese lugar. Él tomó esa decisión desesperada, no pidió la dirección de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin ponerlas en las manos de Dios? Y lo que sucedió en Moab, la muerte de él y de sus hijos, fueron a causa de sus malas decisiones, y fueron momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de dolor y de tristeza que marcaron la vida de Noemí. Y Noemí tenía el corazón, incluso ella había dejado que la amargura llene todo su ser. Una de las cosas que tenemos que tener presente en esta noche es que si nos mantenemos fieles y obedientes a Dios, vamos a ver sus promesas realizadas.
Pero tenemos que tener en cuenta que si estamos viviendo situaciones que de repente nos toman, nos llegan y nos incentivan a tomar decisiones desesperadas, tenemos que entender que nuestras decisiones toman repercusiones. Nuestras decisiones van a tener repercusiones, incluso para los que están detrás de nosotros, para tus hijos, si tú eres una mujer joven y tienes hijos, y tú como hijo, ¿no? Para tus generaciones. Tomar decisiones sabias, tenemos que tomar decisiones sabias. Nuestras decisiones van a afectarnos tarde o temprano. Y es por eso que este libro de Ruth nos enseña e incluso en esta noche nos anima a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Y en esta noche vamos a, te voy a dar 3 consejos. Uno de ellos es: no hagas compromisos apresurados. Cuando muchas veces tenemos que tomar decisiones y nos sentimos desesperados, y a veces apresurarnos nos hace tomar decisiones apresuradas. Pero Dios nos dice, por medio de lo que le pasó y lo que vivió Elimelech y aún Noemí, Dios nos dice que no tomemos decisiones apresuradas. 2, que tenemos que confiar y obedecer en el Señor. Y 3, alaba a Dios y sigue, y que Dios, alaba a Dios porque Dios te sigue cuidando y aún nos sigue cuidando de todo lo malo. Pero si en esta noche tú tienes un corazón dañado, roto, quebrado por situaciones que han dañado tu vida, hoy quiero decirte que Dios tiene ese bálsamo, Dios tiene esa medicina que va a sanar tu corazón, que al momento que Dios va a tocar tu vida, va a sanar con ese amor verdadero. Y Dios va a hacer que todo lo que hayas hecho, las malas decisiones, tus errores, incluso tu pasado, quede olvidado. Es por eso que en esta noche, si tú has tomado decisiones incorrectas y de repente esas decisiones incorrectas han repercutido sobre tu vida, incluso sobre tu familia, han repercutido fuertemente, hoy el Señor nos anima a tomar decisiones correctas. Y hoy quiero orar contigo y que en esta noche tú puedas decirle al Señor y decirle cosa por cosa qué situaciones han herido tu corazón. Decirle cada una de ellas. Tú puedes decirle en esta noche al Señor qué es lo que ha dañado tu corazón, qué es lo que ha llenado, a qué se debe esa amargura que tú tienes en tu corazón y que de repente te sientes solo o sola. Dios puede sanar.